1, versículos 19 y 20. Les prometo que no vamos a correr mucho porque yo entiendo, hermano, yo entiendo que somos humanos y que nos cansamos, ¿verdad? Y que después del cansancio ya nada se puede aprender. Ya cansado usted nada puede aprender. Vamos a leer la escritura, versículos 19 y 20 de Apocalipsis. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Amén. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tomen asiento, hermanos. Dios nos ayude, ¿verdad?, para este tema. Vamos a hablar acerca de los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Pongan atención, hermano, porque hay cosas que quizás usted no las sabe. La iglesia, hermanos, de Asia que habla acá, eran 7 iglesias que estaban juntas en una área donde estaba cerca la isla de Patmos, estaban cerca. Jerusalén no estaba cerca de allí, estaba retirado. Pero en esa parte, hermanos, en una desembocadura, como decimos, en un golfo, estaba una isla, que es la isla actualmente, hermano. Esa isla está bien habitada y es una isla turística donde todo el mundo quiere ir a ver, y se dan la idea donde el apóstol Juan estuvo él en esa isla, y donde escribió el libro de Apocalipsis. Antes de ese entonces, hermano, era una isla donde habían muchos animales y iban a dejar la gente así como criminales para que se murieran en el desierto, ahí en la isla, y que se los comieran los animales. Y en el caso fue el apóstol. Usted puede buscar en YouTube la isla de Patmos y va a encontrar que es una isla ahora habitada y un lugar turístico, ¿verdad? Porque ¿dónde no se mete el hombre? ¿Verdad? Si el diablo tiene una cueva, ahí se mete también. ¿Sí? Lo sacan y lo tiran para el monte. Entonces, hermano, esas 7 iglesias estaban juntas. Y usted se pregunta, ¿por qué el Señor no le escribió a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de Antioquía, a la iglesia... No, es que habían 7 iglesias juntas a las cuales el Señor les quiso decir algo. Eran 7 iglesias. Y sabe usted, hermano, que en la Biblia aparecen 14 símbolos del número 7 de Apocalipsis. Los 7 candeleros, los 7 estrellas, los 7 sellos, los 7 lámparas encendidas, las 7 copas, los 7 reyes. Aparecen 14 veces, 14 símbolos acerca del número 7. Y aparecen los 7 espíritus de Dios. ¿Sabe usted que Dios tiene 7 espíritus? Lo dice Apocalipsis y también lo dice el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Tiene 7 espíritus Dios. Nosotros no tenemos uno. Y conociendo nosotros, hermano, que el número 7 es un nombre de perfección. Siempre Dios utilizó el número 7 para hablar de algo perfecto. Y Apocalipsis está lleno de símbolos del número 7. Quiero entonces, hermano, hablar acerca de estas 7 iglesias, pero vamos a empezar con la iglesia de Éfeso, que la primera, son 7, ¿verdad? ¿Cuáles son de ellas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es la última iglesia. Son 7 iglesias que están ahí y cada una de ellas representa algo. Estas 7 iglesias, hermanos, representan los 2000 años que tenemos. Han habido por lo menos unas 7 etapas de la iglesia hasta el día de hoy. Y estamos en la última etapa, que es la etapa de la iglesia
La Odisea. Si ustedes dan un vistazo a la iglesia de la Odisea, se parece a lo que está viviendo ahora la iglesia. Acomodada. Una iglesia acomodada al Dios Mamón. Bien acomodadita. Al Dios dinero. Pero vamos entonces a empezar por la primera iglesia, hermano, que esta es la que representaba la iglesia de aquel entonces, la iglesia de Éfeso. Pero primero quiero entrar, hermanos, con detalles en cuanto a lo que se llama los versículos, o el libro completo, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, si usted sabía, se divide en ¿cuántas partes? Apocalipsis se divide en 3 partes. El que tiene oídos para oír, oiga por favor. Se divide en 3 partes. Si usted lo observa en el versículo 19, va a ver las 3 partes. ¿Cómo dice el versículo 19? Escribe las cosas que has visto, las que has oído y las que han de ser después de esta. Repita conmigo el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, ¿cómo dividimos las cosas que has visto están en el versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es lo que vio? 7 candeleros de oro, aquí aparece uno de los 7. Ok. Las cosas que has visto, lo que vio, el versículo 12, lo que vio Juan fue a Jesucristo con un candelero. Con las cosas que vio Juan. Y dice que cayó a los pies de él. No se asuste si algunos creyentes se caen, porque Juan se cayó también. ¿Y cayó cómo? Como muerto cayó, fulminado cayó. Pero una cosa tenía que se cayó. Escuchaba bien. Escuchaba lo que Jesús estaba diciendo. Él dice, no, hermano. Ahora, las cosas que has visto, dice, las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Lea el versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Las 7 estrellas son las ángeles de las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. Yo quiero que repita conmigo, hermano. Las cosas que has visto es lo que Jesús vio a Jesucristo con un candelero. Las que son, ¿cuáles son? Las 7 iglesias que estaban en ese entonces. Ajá, las que son. Ahora le diré algo, hermano. Vamos adelante. Las que han de ser, ¿cuáles son? Capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver. Capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? ¿Alguien por favor la lee? Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. Entonces vamos a dividir el libro, hermano, en 3 partes. Primera parte, las cosas que has visto. Están en el capítulo 1. Las cosas que son las 7 iglesias. Están en el capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de esta están en el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Repita conmigo, yo quiero que quede en mente esto. Las cosas que he visto están en el capítulo 1. Todo el capítulo 1. Las cosas que son están en el capítulo 2 y 3.
Las cosas que han de ser después de estas, 4 hasta el 20. del 4 hasta el 22. Amén. Así se divide el libro de Apocalipsis. Ahora quiero que vamos al versículo 20. El Señor tenía un candelero en sus manos. ¿Cómo se llama? Eran 7 lámparas, ¿verdad? 7 candeleros. El candelero. Ahora, y estaba, vamos al versículo 20. ¿Cómo dice? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ¿qué? Ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué más? Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y los 7, ¿cómo se llama? 7 Estrellas son los ángeles. de la iglesia. ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Exactamente, hermano. Las 7 iglesias tenían cada quien su pastor. A este pastor le llamaban de 3 nombres. Le llamaban estrella, ángel o pastor. Repita conmigo. Estrella, ángel o pastor. Por eso alguien compuso una alabanza, tal vez tú hubieras escuchado que dice: el ángel que vi llorar, que me partió el corazón. Ese hombre tan bueno, ese era mi pastor. En Honduras escuchaba muchos alabanzas yo. Aquí no las escucho. la cantaba, muy ¿verdad? bien, me olvido ya. Sí. Entonces, ¿a dónde está el pastor? ¿En qué mano está el pastor? Versículo 20. ¿A dónde está? ¿En qué mano está la estrella, el ángel? ¿En qué mano de Dios está el ángel? Pregunto. ¿Cómo dice el versículo 20? ¿Alá? ¿Y qué significa la diestra? ¿El derecho o el favor de Dios? Y si pondré las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Aunque sé que hay muchos pastores que no están a la derecha sino a la izquierda de Dios. ¿Pero? ¿Sí? ¿Entendió? También dice en el libro, ¿cómo se llama? Usted léalo y repítalo en el capítulo 2, versículo 1. ¿Dónde está el pastor? Versículo 1 del capítulo 2. ¿Dónde está? Lee el versículo 2:1 de Apocalipsis. ¿Dónde están las estrellas? ¿Qué es la diestra? Es la derecha. ¿Escuchó, hermano? Amén. Ok. Ahora bien, vamos entonces a entrar a otra área. ¿Entendió entonces, hermano, que los candeleros son las? Iglesia. ¿Por qué son candeleros? ¿Qué dijo Jesucristo? En Mateo capítulo 7, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Para qué se necesita un candelero? Para alumbrar. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? ¿Estás seguro? Si no está alumbrando, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Alumbrar. ¿Entendió, hermano? Amén. Ahí está. Gloria a Jesús. Lo voy a repetir una vez más, hermano. Las otras veces dije. Bonito se suena, hermano. Bonito suena. Escuche conmigo. Bonito suena decir, Él es el pastor. Pero la que lleve las espaldas. Yo soy responsable de que usted se vaya al infierno o a la gloria. Amén.
pero yo también me iré con usted. Eh, Si yo me voy al infierno, usted se va al infierno también. Sí, Señor. Eso me ha llevado a mucha reflexión, hermano, y examinar y hacer, ¿sabe qué? Algo así como una depuración en la iglesia. ¿Me están entendiendo? Yo creo que es bueno hacer una depuración en la iglesia, porque si nosotros no nos examinamos, depurar es como sacar lo malo de dentro de la iglesia. Cosas que no la Biblia no enseña y que nosotros las hacemos. Y que Dios se queda volteando a ver hacia abajo y estos que están haciendo. Eso que yo no he enseñado. Es lo que más enfatizan, es lo que no enseño yo. Entonces, bonito es decir, yo soy el pastor, pero la responsabilidad que uno lleva encima, hermano. ¿Sabe que yo me pongo a pensar? Yo tengo a mi esposa y mis hijos, tengo responsabilidad. Pero siento un peso más grande todavía de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque es responsable de que la iglesia se vaya para la gloria. ¿Sí? amén. Y si a usted le van a meter fuego, hermano, en el infierno, a mí más. ¿Sí? Porque soy responsable de eso. ¿Usted cree que es fácil decir, que el pastor que... Uno carga con una responsabilidad encima. ¿Sabe? Pero vamos a ver esto un poquito, hermano. Bien. Vamos aquí al versículo. Es que último el hermano Roy, Gloria a Jesús. Dios me dio esto, ¿sabe por qué? Cuando el Señor me llamó al camino, eso fue lo que le pedí. Señor, yo quiero ser un ministro tuyo. Amén. Y me lo dio. Amén. Me lo dio. Quiero ser un ministro tuyo, Señor. Vamos entonces, hermano, a entrar a la descripción acerca entonces de el mensaje a la iglesia de Éfeso. Empecemos por la iglesia de Éfeso. Si es posible, terminamos y seguimos con la iglesia Esmirna el próximo domingo. Bien. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? Ok. De la iglesia en Éfeso. ¿Quién está hablando? Dios. El que está en el capítulo 1, Jesucristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio. Entonces tiene a las estrellas. ¿Y la iglesia dónde está? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cómo dice el versículo? ¿Dónde está la iglesia? Pero ¿cómo dice el versículo? Dice que él anda. La iglesia está junto al Señor. Y Él se mueve en la iglesia. ¿Me entiendes? Ok, está bien, entendamos. El mensaje que le da a la iglesia, a las 7 iglesias, ¿se dirige al pastor o a la iglesia? Se dirige a los dos. Observe el versículo. Se dirige a la iglesia y se dirige también al pastor. Observe el versículo que tenemos. El 7. ¿Cómo dice? Lo que el Espíritu dice, se lo dice a los dos. Se lo dice al pastor para decírselo a la iglesia. Se lo hizo a Pedro para que lo escuche Juan. ¿Me entiendes? Ahora, en este juego, la iglesia se compone entonces de 4 partes. Número 1, el dueño de la iglesia, que es Cristo, el que está hablando. Número 2, el ángel. Número 3, el candelero, que es la iglesia. Y número 4, el Espíritu Santo. Versículo 7. Observa el 7. Está hablando Cristo, pero aparece hablando también el Espíritu Santo. ¿Por qué aparece el Espíritu Santo? Porque Él es el consolador de la iglesia. ¿Sí? Él aparece hablando.
Entonces, se dirige al pastor, se dirige a la iglesia. Pero primero se dirige al pastor, luego a la iglesia, y es el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia se compone entonces. Ahora quiero decirle, hermano, si ustedes ven en el mundo entero tantas iglesias, y usted quiere ver la verdadera iglesia, váyase a las 7 iglesias. Estas son las iglesias reales del Señor, por las cuales Él habla y a las cuales Él quiere conservar. Pero todas ellas pasan por ciertas dificultades. Si ustedes van a observar, hermanos, que casi en todas ellas aparece el nombre del diablo. ¿Por qué? Porque él es el que le lleva la contraria a la iglesia. Y se han oído decir que dice que el anticristo no aparece hasta que la iglesia sea quitada, porque él siempre le quiere llevar la contraria, pero no se puede desarrollar el diablo con su programa hasta que sea quitada la iglesia. Le es un estorbo. Ahora, quiero que vayamos entonces a el primer elogio. El Señor elogia el trabajo de la iglesia, ¿sí o no? Amén. Vea usted cómo lo elogia. Versículos 2 en adelante. ¿Cómo dice? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que dicen ser y no lo son. Diga conmigo: apóstoles y no lo son. Repita: apóstoles y no lo son. ¿Y los hallados qué más? Mentirosos. Además de que no son mentirosos. ¿Está escuchando lo que dice el Espíritu Santo? ¿Hay apóstoles? No, Señor. Se llaman mentirosos. Si usted viene de una línea de apóstoles, lo siento mucho. No lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Y qué más? Y han sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Este se llama un elogio. Dios reconoce cuando la iglesia trabaja, hermano, y le dice lo que está haciendo y lo que está pasando dentro de ella. Es Dios lindo para hablar, hermano, a la iglesia. Es transparente, le dice: tú estás haciendo esto, y te felicito por esto. Hay hermanos que trabajan, hermano, y nunca les dice uno: te felicito. Pero Dios ya lo está felicitando. Amén. ¿Verdad? Porque algunos vamos a recibir en el reino de los cielos premio completo, pero algunos vamos a recibir premios por mitad. ¿Saben por qué? Porque quisimos una parte aquí en la tierra. Aquellos hermanos que nunca se les elogia, el premio es completo en el cielo. Sigamos y terminamos un poquito rápido. Luego viene la parte negativa de la iglesia. El Señor le va a decir a la iglesia las partes negativas. Uno como pastor a veces no tiene el valor de decirle al miembro: hermano, hermano Antonio, le ando por las orillas para poderle, hermano, deje ese cigarro, hermano. Ya no lo puedo decir, ¿por qué? Porque se va a ir de la iglesia, ¿verdad? Le ando por las orillas, hermano, está fumando, ¿sí, hermano? Le gusta el cigarro, hermano. Pero no le puede llegar a decir: hermano, déjelo. Allá le ando por la orilla. Pero cuando el Señor viene, le dice a las cosas a uno así como así. Se las dice. Él no le anda por rodillas. Poderoso. Y él se lo dice correctamente. Le dice, mire, primero le dice: tú eres bueno, trabajaste, eres paciente, le dice, eres todo. Pero viene y luego, mírenle. Le dice las cosas. Él es recto, amén. ¿Cómo dice? Cuando le dice lo negativo. Vamos, versículo 9, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó? Versículo 5 lo responde. Sí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué dicen las cosas? Perdiste el primer amor. Mira, si hay alguna persona en esta hora, hermano, que ha conocido a Jesucristo y se mantiene en gozo, trate, no vaya a pecar.
Porque cuando peca, se le va todo abajo. Pierde su primer amor. Y ya no es lo mismo, anda como gallina amorriñada. Ahí está. ¿Sí? Ya sin gozo, sin nada. No deje que su primer amor se vaya abajo. Dice, había caído. Ya me recordó, hermana, algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Gloria a Jesús. Le dice, has caído. ¿Qué había cometido? Había dejado y había caído. ¿Sí? Algo había sucedido en la vida del personal o de la iglesia. Había sucedido algo y había dejado. ¿Ha visto, hermanos, que pierden el primer amor? ¿Sí? Primero, cuando empiezan las cosas de Dios, sí, hermano, no dejan de orar, no dejan de leer la Biblia, no pierden un culto, andan para aquí, andan para allá, se ponen a disposición, cantan, parecen pájaros cantando. Pero cuando se les fue el primer amor, no necesita que le cuente a nadie lo que pasó. Él mismo, mire, anda como Caín amorriñado. Y por Y le fue el gozo. Aleluya. Porque el salmista cuando pecó dijo, no quites de mí el gozo de tu salvación. Ahí se conoce, simplemente. Lo punchó el diablo. ¿Eh? ¿Y sabe qué, hermano? Entonces, él dejó el primer amor. Y ahora, ¿cuál es la receta? Miren que Jesús le da palmadita, pero también lo suspende. ¿Qué le dice? Le da una oportunidad. ¿Qué le dice? Arrepiéntete y a las primeras horas. ¿Sabe qué quiere decirle? Todo lo que tú hiciste, lo siento, hermano. Pero si tú viviste 20 años en el Evangelio y caíste esos 20 años de trabajo, ya no cuenta. Eso se lo dio el Señor a otro, al que tiene más se lo da. ¿Sí? Esos méritos se les da al que tiene más. Ahora, tú tienes que empezar a hacer las primeras obras. De aquí para allá vas a empezar. Pero no digas que fuiste creyente, que fuiste por allá. No, porque eso ya no vale nada. El Señor le dice, haz las primeras. Empieza de aquí para allá. ¿Sí? Así es. Ahora, pero le da una oportunidad. Hay una iglesia, hermano, que dice que no se puede reconciliar nunca más uno. Es una iglesia que le llaman apóstoles y profetas. Esa iglesia enseña que si tú te caes, no puedes arrepentirse de nuevo. Y el versículo dice, arrepiéntete y levántate de nuevo. Dice el Señor, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y a la prueba son caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Él sostiene su mano. Él sostiene su mano. No, ¿cuántas veces? Si usted me dice, durante el sido cristiano nunca he pecado. Sobre el apóstol Santiago que está saliendo ahora dice que nunca ha pecado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y si alguna vez has pecado? Hermanos, es que no hay... La Biblia dice que no hay justo que viva y no peque. De que estás mirando, de que estás escuchando, de que estás pensando, no sé cuántas cosas tienes en la cabeza. Con eso es suficiente para que ofendas a Dios. Y si dice, no hay arrepentimiento, entonces vete al infierno. Porque no hay nada. Pero la Biblia está diciendo lo contrario. Ahora, terminemos, hermano. El reloj va caminando. Vamos a ver. Le señala las cosas, ¿verdad? Las cosas. Ahora vamos a la otra parte. Versículo. Le da una chance, ¿verdad? Una oportunidad a la iglesia. Ahora, versículo 6. Le vuelve a elogiar y le dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? Era una tendencia, hermano, como la tendencia de Balaam, que estaba detrás de la avaricia. Los nicolaitas era casi la misma doctrina de los Balaames que andaban detrás del dinero. ¿Cuáles dos tendencias usted está viendo en esta iglesia? La tendencia de los apóstoles y la tendencia de la avaricia.
No hay de eso ahora, ¿verdad? ¿No hay de eso ahora en las iglesias? Sí. Sí, es lo que más me está mirando. La doctrina de los nicolaítas, ahí, pero la moneda. Vamos a terminar, hermano. Entonces, vea usted la iglesia. ¿Cuáles son las tendencias que se meten en la iglesia y por las cuales el Señor tiene que hablar? Terminemos el versículo 7. El que tiene oído, perdón, sí, versículo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol? En medio. ¿Está el paraíso todavía? Sí, Señor. Es el paraíso, ahí está. Lo que pasa es que el Señor se lo llevó. Amén. Ahí está el árbol. ¿Para qué es el árbol de la vida? Para comer. Y cuando uno come, ¿qué sucede? Nunca muere. Vida eterna. Amén. Ahora la iglesia es llamada entonces a perseverar. En las 7 iglesias el Señor le está diciendo, el que venciere. ¿Cómo dice el versículo? Que venciere, Al que venciere. le daré a comer. Esta es cuestión de vencer, hermanos, las circunstancias. Todo lo que viene a la iglesia tiene que vencerlo la iglesia para poder tener derecho. El que no vence, ¿sabe cómo se llama? Cobarde. Cobarde. No tiene otro nombre. Cobarde. Por eso Apocalipsis aparece y dice que los cobardes los ponen en primera lista. Amén. Tendrá su parte en el lago de fuego. ¿Por qué? No venció las situaciones. Hermanos, desde que yo acepté a Cristo, viera qué problemas me han venido. Gloria a Jesús, hermano. Porque es digno del reino. Amén. Gloria a ¿Sí? ¿Usted cree que todo el tiempo va a andar en la que hay hermanito lindo? Estamos rogando para que le dé $2 millones para que pueda comprar frijoles, arroz y todo. ¿No? A que tenga su mejor carro, hermano, la mejor casa, hermano. Entonces estás tirado a este mundo. Amén. Tendrá que venir muchas cosas. Amén. Y para eso tenemos que vencer Amén. al gran gigante. Dígame, al gran gigante, al gran Goliat. ¿Verdad? Tenemos que vencerlo. Entonces la iglesia es llamada a vencer. Y con Cristo somos más. No estamos solos. Amén. No estamos solos. Estamos con Cristo Jesús. Amén. Hemos visto entonces la iglesia de Éfeso. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, sí.